Bueno, pues yo soy Alex Oviedo y actualmente estoy estudiando biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia y vengo a explicar un poco cuál fue mi experiencia con bachiller en general y sobre todo el selectivo. Entonces, nada, para empezar, primero de bachiller, la verdad es que fue, o sea, empiezo por el principio y es que yo desde finales de cuarto, más o menos, de cuarto de la ESO, quería estudiar medicina. ¿Vale? Estaba obsesionado con que quería estudiar medicina y era la única posibilidad que yo veía en mi futuro, estudiar medicina. ¿Qué pasa? Que aquí en España medicina es conocida por ser la carrera más demandada y que por ello tiene una nota de corte muy alta. ¿Vale? Estamos hablando de que medicina en el momento en el que yo hice el selectivo estaba en un 13,4, que es una nota muy alta. Entonces, si querías estudiar medicina, eso requería que primero y segundo de bachiller tenías que hacerlo perfecto y hacer un muy buen selectivo. Entonces, durante todo primero, yo tenía esa mentalidad de voy a estudiar medicina, entonces tengo que hacer un curso perfecto. En ese momento dediqué dediqué estudiar 2 horas al día, ¿vale? Todos los días estudiaba 2 horas, sin importar que tuviese un examen o no, desde el principio del curso, todos los días 2 horas. Entonces, eso me sirvió bastante y me ayudó a acabar el curso con una nota media de creo que era 9,7. Pero yo no, o sea, esa nota no me acabo de convencer. Yo quería conseguir el 10, quería tener la perfección para que luego en el selectivo tuviese un poco más de margen de error, ¿no? Entonces llegó segundo de bachiller, yo seguía queriendo estudiar medicina y, y entonces lo que hice es, como segundo de bachiller es más demandante que primero, aumenté ese estudio diario, lo puse en vez de 2 horas, 4. Todas las tardes, 4 horas, todas las tardes, sin fallar ninguna. Y los fines de semana subía un poco más, intentaba estudiar igual 6 horas, 8 horas. Entonces, estas 4 horas al día lo que me permitieron es conseguir ese más, ¿no? Ese extra que yo buscaba de segundo, o sea, de primero, y en segundo lo acabé con una nota media de 10 al final, y eso pues me dio bastante tranquilidad. ¿Qué pasa? Que, que hubo un cambio a mitad de segundo de bachiller, concretamente en Navidad, donde yo me empecé a cuestionar si medicina era realmente lo que quería hacer. Porque al final yo no sentía realmente eh, una voluntad de hacer medicina porque me gustaba, sino era más por el estatus que otorgaba. Todos sabemos que medicina pues una carrera que es como muy prestigiosa y se dice que cobran mucho. Y al final, después de optar entre muchas alternativas, entre las cuales estuvo bioquímica, acabé por decidir que quería hacer biotecnología. Me llamaba mucho la atención, sobre todo el tema de la genética, la edición genética y todo esto de los alimentos transgénicos y tal, y pensé que biotecnología era una carrera que me podía gustar. La nota de biotecnología, la nota de corte de biotecnología era bastante más baja que la de medicina, en un 12,7 estaba. Entonces, al hacer ese cambio de perspectiva, de querer hacer, o sea, querer estudiar otra carrera, digamos que la presión bajó muchísimo. Porque de pasar de tener que sacar un 13,4, que es tener el mínimo margen de errores, pasé a tener que sacar un 12,7, que ya puedes equivocarte mucho más, pues en el selectivo relajarte un poco más. Entonces eso lo que hizo es quitarme mucha presión de encima y que yo desde Navidad hasta final de segundo de bachiller fuese bastante más relajado, y al final pues eso ayuda a concentrarte más en los exámenes, a no meterte tanta presión, a estudiar más porque quieres y no porque te sientes obligado. Entonces eso es lo que me ayudó, creo, a sacar ese 10, ese 10 de media en segundo de bachiller. Entonces, luego llegó el selectivo. Sé que hay institutos que acaban a principios de mayo y dejan un mes entero para que tú te prepares el selectivo por tu cuenta. En nuestro caso, acabamos solo una semana antes. O sea, yo tuve una semana entera para estudiarme el selectivo. Entonces, esta semana, pues yo intenté organizarme lo mejor que pude. Me hice como una especie de horario
donde yo ponía mis sesiones de estudio por la mañana y por la tarde y ponía qué tenía que estudiar en cada momento, ¿vale? Sesiones de entre 1 y 1 hora y media. Entonces, con esa organización yo conseguí, digamos, estudiar todo lo que quería para ir preparado para el selectivo. Pero de nuevo, aquí conté con el factor de que no tenía tanta presión como hubiese tenido si tenía que hacer medicina. Y no esa semana anterior no estuve muy agobiado. Entonces, luego llegó lo que es la semana de selectivo. Creo que nos tocó 6, 7 y 8 de junio. ¿Vale? Martes, miércoles y jueves. Entonces, yo lo que hice es el domingo anterior acabé de estudiar. Y ya esa semana la dediqué simplemente a relajarme, a hacer el selectivo, a hacer ejercicio, comer lo que tengo que comer y, digamos, relajarme, ¿vale? Para poder afrontar esos exámenes más tranquilo. Entonces, nada, llegó los primeros exámenes. El primero fue Historia de España, que era una de las asignaturas que más preparadas llevaba. Y ese examen me salió bien, entonces de ese primer examen que digamos que salí contento, ya me ayudó a llevar los siguientes mejor. Porque aquí una cosa que creo que es muy importante tener en cuenta es que la experiencia de un examen afecta mucho al cómo afrontas el resto de los exámenes. Si el primer examen te sale mal, es muy probable que afrontes el resto desmotivado y eso al final afecte al, digamos, el resultado de todos, ¿no? Entonces, si tuviese que dar un consejo es, cada vez que acabéis un examen, resetead. No os quedéis pensando en lo que habéis hecho mal del anterior, no penséis en que puede que lo hayáis suspendido, porque eso no va a ayudar, ¿vale? Es importante al acabar el examen, y también otra cosa es no hablar de ello, ¿vale? Con vuestros compañeros, no habléis del examen, porque es que igual una persona ha puesto algo que tú no has puesto y le empiezas a dar vueltas y estás en el siguiente examen dándole vueltas al examen de antes y no te puedes concentrar, ¿vale? Entonces al final de cada examen reseteo y toca el siguiente. Entonces nada, lo que fueron los exámenes, las no específicas, o sea, valenciano, castellano, historia de España e inglés, las llevé bastante bien. Pero justo el año pasado, en voluntad parece de reducir, no, de aumentar las notas de corte, los exámenes de las específicas, o sea, matemáticas, biología y química, pusieron un nivel de dificultad un poco mayor que el año anterior, o eso es lo que nos dio a nosotros la impresión. O sea, yo vi un ejercicio en matemáticas que hacía muchos años que no veía ningún selectivo. Entonces, digamos que contaba con ese factor extra, un plus de dificultad, que digamos fue lo que se me complicó más durante el selectivo, ¿vale? O sea, yo tuve el examen de química, lo tuve el martes, y ese examen de química, bueno, para que os hagáis una idea, en el año en que hice yo el selectivo, en el 2023, aún estaba el modelo COVID, digamos, ¿no? Que lo que ofrecía es una serie de preguntas de todos los temas y tú elegías las que querías hacer. ¿Vale? O sea, podías elegir, si una no te cuadraba o no sabías cómo hacerlo, podías cambiar de pregunta. Entonces yo vi el examen de química y tuve que elegir unos ejercicios específicos porque otros no los sabía hacer. ¿Vale? Yo estaba acostumbrado a que podía coger un ejercicio porque me parecía más asequible o más rápido o porque me gustaba más, y en el selectivo tuve que elegir por facilidad porque había algunos que me parecían imposibles. Esa fue la experiencia con química, eso me ocurrió el miércoles, y después de ver ese examen el jueves tenía el examen de matemáticas. Y como os he dicho, esto de hacer un examen y que te salga mal afecta mucho a los siguientes. Y claro, yo esa tarde de miércoles me preocupé, me puse a estudiar matemáticas porque digo, como pongan la misma dificultad de matemáticas que han puesto con química, voy a tener problemas. Y así fue. El examen de matemáticas también fue complicado y tuve varios problemas. Al final no supe, o sea, no pude acabar todos los ejercicios. Pero bueno, yo acabé el selectivo y dije, bueno, ahora estoy tranquilo, ya he acabado todos los exámenes y ahora esperar a que me den las notas. Y nada, confiaba en que efectivamente la nota de corte me iba a llegar a ese 12,7 que yo quería para biotecnología. Entonces nada, una semana y media, no me acuerdo cuánto tardaron, salieron las notas y la verdad es que estuve bastante contento con el resultado. Mi nota fue creo que un 13,07, es lo que saqué al final.
Entonces las notas, como yo había estimado, las notas de las no específicas me salió una media de 8, 8 y medio. Y en las ciencias es donde había fallado, ¿vale? Saqué un 9 en matemáticas y que no sé si era un 8 y pico o algo así en química. Entonces, si algo puedo concluir digamos, esta experiencia, es que a la hora de estudiar cierta asignatura, tened en cuenta siempre cuánto pondera, ¿vale? Porque en mi caso, para mi carrera, química, biología y matemáticas contaban 0,2, o sea, 2 puntos sobre 14, y el resto contaban 0,8. O sea, lo que es historia de España, castellano, valenciano e inglés contaban 0,8 puntos sobre 14. Entonces, muy importante gestionar el tiempo en función de cuánto puntúa cada asignatura. No tiene sentido que dediquéis el mismo número de horas a historia de España que a química o a biología, porque no pondrá lo mismo. Entonces ese fue el error que tuve yo. Me centré demasiado en las no específicas y al final eso pues me perjudicó bastante la nota. Aún así conseguí ya la nota de corte que quería. Entonces nada, espero que os haya servido de algo este vídeo. Y nada, nos vemos.